Buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar de las razones trigonométricas de la suma y diferencia de dos ángulos. El tema es trigonometría, donde se aplica el seno, coseno, tangente. En esta oportunidad hemos escogido una figura muy interesante donde aplicamos la tangente. Observemos el siguiente problema. De la figura nos piden calcular raíz cuadrada de 221 que multiplica el seno del ángulo alfa. Observa la figura, el ángulo alfa me da la medida aquí 2, la base 14, la altura 5. ¿Cómo calcular el seno del ángulo alfa? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Veamos entonces el siguiente ejercicio. Observa, alfa tienes que verlo que sea ángulo exterior o en el triángulo que está aquí arriba o en el triángulo inferior. Es un ángulo exterior. La clave está, agregamos un ángulo A, agregamos un ángulo B. En este triángulo alfa es ángulo exterior. Por ángulo exterior, alfa es la suma de los interiores no adyacentes a él. Y observa cómo se saldrían los datos. Aquí tenemos un dato. Tangente del ángulo A. ¿Cuánto sería la tangente del ángulo A? Tenemos el triángulo rectángulo, la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estamos hablando de 5 entre 14. Observa cómo sacaríamos la tangente de B. ¿Cómo se obtiene la tangente de B? Observa B, no hay un triángulo rectángulo. Observa los ángulos alternos internos. B pasaría a esta parte que está aquí, en una Z. Observa la Z, B, B. Como la base es 14 y acá es 2, 14, 2 le completo con 12. Entonces ya puedo tener la tangente de B. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Estamos hablando de 5 12avos. Y el objetivo es calcular allí la tangente de alfa. ¿Cómo calcular la tangente de alfa? Observa entonces el siguiente desarrollo. Por ángulo exterior me doy cuenta yo ahí en la figura que alfa es igual al ángulo A más el ángulo B. Aquí está la clave, aplico tangente a ambos miembros. Tangente de alfa es igual a tangente de A más B. Entonces aquí el objetivo es calcular la tangente de alfa. Regla de la tangente de la suma de dos ángulos, tangente de A más tangente de B sobre 1 menos la tangente de A que multiplica a la tangente de B. Entonces el objetivo es calcular la tangente de alfa. Observa la tangente de A por dato 5 14avos. Más tangente de B 5 12avos dividido entre 1 menos tangente de A 5 14avos por 5 12avos. Si tú te das cuenta, en la parte superior suma de 14 y 12, sacamos mínimo común múltiplo y me va a dar allí 84. 84 entre 14 me da 6 por 5, 30, más 84 entre 12, 7 por 5, 35. En el denominador 5 por 5, 25 y 14 por 2, 168. Si tú te das cuenta, allí en la parte del numerador estamos hablando de 65 84avos. Restando de manera abreviada 168 por 1, 168 menos 25, restando me daría ahí 143 dividido entre 168. Observa, podemos hacer extremos y medios y obtenemos la tangente de alfa. Haciendo extremos y medios tendríamos 65 por 168 dividido 84 por 143.
Aquí basta simplificar, observa, este es el doble de 84, 84ava, 2 por 65, 130, dividido entre 143. La tangente del ángulo alfa es 130 entre 143. Observo el objetivo me pide en seno. Y si yo tengo la tangente, ¿cómo hallo seno? Observa la clave que es qué hacer en esta parte. Como yo ya tengo seno, como yo tengo tangente 130 sobre 143, dibujo un triángulo rectángulo. El 130 viene a ser su cateto opuesto y 143 viene a ser su cateto adyacente. Entonces me falta para calcular seno, yo sé que la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Me falta la hipotenusa. Observa, pero si son números altos, ¿qué hacer allí si son números altos? Aquí hay que tener mucho cuidado. Al aplicar el teorema de Pitágoras, yo me doy cuenta aquí que 130 es una cantidad muy alta, 143 es una cantidad muy alta, entonces veo si se puede simplificar. Regreso al dato de tangente de alfa y observo que tiene 13ava. Los dos tienen 13ava. Entonces observa 13ava, 10, 13ava, 11. Entonces yo me doy cuenta allí que no es conveniente trabajar con cantidades muy altas. Entonces es como que tú simplificas acá y te sale 10 y te sale 11. Aplicando teorema de Pitágoras, hipotenusa elevado al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. 10 al cuadrado, 100, 11 por 11, 121, el cuadrado pasa a ser raíz cuadrada y me queda raíz de 221. Entonces yo me doy cuenta ahí, la hipotenusa 221. Por lo tanto, yo ya puedo tener mi objetivo. A mí me pide raíz cuadrada de 221 por el seno del ángulo alfa. Desarrollando raíz cuadrada de 221, seno del ángulo alfa, cateto opuesto entre hipotenusa, entonces me da 10 entre hipotenusa, raíz cuadrada de 221. En una multiplicación sí podemos anular numerador, denominador. Entonces, desarrollando, el objetivo es 10. La respuesta al problema es 10.